no entrará al reino de los cielos. Óigase bien lo que les voy a decir. El Señor Jesucristo dijo, por la palabra de Dios nos muestra, nos enseña, que para cuando Cristo venga, lo que habrá será apostasía. Más adelante le voy a mostrar un versículo de la Biblia. ¿Y qué es la apostasía? La apostasía es el abandono de la fe. ¿Sabe usted que hay algunas cosas que le hacen mucho daño a la iglesia? Y entre una de las cosas que le hace daño a la iglesia es el pecado. El pecado le hace daño a la iglesia, le hace daño a un matrimonio, le hace daño a una familia, el pecado. Y nos hace daño a la vida personal. A la vida personal nos hace mucho daño el pecado, hermano. Pero también le hace mucho daño a la iglesia. ¿Sabe? Congraciarse con el mundo, que el cristiano se congracie con el mundo, le hace mucho daño a la iglesia. Que el cristiano ande en carnalidad le hace mucho daño a la iglesia, hermano. Óigase bien, hermano. Voy a poner un ejemplo. Hoy está cumpliendo años nuestra tía o nuestra abuela. Y por causa de que está cumpliendo años nuestra abuela o nuestra tía, yo no me congrego y me voy a cumplir. ¿A qué pertenece eso? Al mundo, hermano. Hermano, la celebración de cumpleaños pertenecen al mundo. Cuando Herodes estaba celebrando el cumpleaños, fue que le quitaron la cabeza a Juan el Bautista, hermano. Pero ¿saben que otra cosa le hace mucho daño a la vida espiritual de un cristiano y a la vida de una iglesia? Le dijimos que congraciarse con el mundo, ¿verdad? No, hoy yo no voy al culto porque hoy hay todos coreados y yo soy coreano. Eso pertenece al mundo. No, yo tengo un partido de fútbol y hoy no voy a la iglesia porque precisamente el partido de fútbol es a las 9. ¿Por qué no es a las 12 ni a la 1, sino precisamente a las 9? Porque el mundo está dominado por Satanás y Satanás lo clarifica en bienestar. ¿De quién? De su gente. De su gente. En una oportunidad en una iglesia la gente se paró y dijo: mire, yo propongo que cambiemos el culto, la hora del culto, porque la hora del culto es el problema. Y el culto era a las 9. Yo propongo que lo pongamos a las 7 y todo el mundo quedó de acuerdo que a las 7, porque hermano a las 7 nadie iba. Todo el mundo quedaba dormido. Y después dijeron: no lo vamos a poner a las 7. Hoy yo propongo que lo pongamos por la tarde, a las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde nadie iba. Porque el problema no es la hora. El problema somos nosotros, hermano. El poco compromiso con Dios, la poca entrega, el amor profundo por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese es el problema. Y nosotros somos el problema. Hermano, cuando el Señor venga va a encontrar una apostasía, abandono de la fe, donde verdaderamente se predica el Evangelio. Ahora, donde aquí lo que hay son payasos, y donde no se predica el Evangelio, ahí no va a haber apostasía. Porque no hay ninguna diferencia entre esa iglesia y la iglesia del mundo. Todos son lo mismo. El mundo y ellos son lo mismo.
¿saben otra cosa? He venido revisando y le hace mucho daño a la vida espiritual de una persona contaminarse con muerte. En el Antiguo Testamento, hermanos, el que se contaminaba con un muerto tenía que ir a un rito de purificación, porque los muertos contaminan. No han revisado los teólogos y los eruditos y los estudiosos de este tema, pero he venido viendo eso, hermanos. Y a través del tiempo que yo tengo en el Evangelio, he venido viendo que cuando a alguien se le muere, alguien se contamina, hermano. Deja de congregarse, comienza con peleas, comienza con aquello otro. Yo he venido viviendo por experiencia. Y cuando usted va al Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, el que tenía contacto con un muerto, que iba a verlo, o que se recostaba en la tumba, o para usted de contar, esa persona tenía que ir a un rito de purificación por 7 días. Antes de los 7 días era inmundo, aun cuando aquel que partió era cristiano, aun cuando eso. Tenía que ir al rito de purificación, porque no había allí una atenuante que dijera no, menos si él era servidor del Dios Todopoderoso. No decía. Y cuando vamos al Nuevo Testamento, y allí en el libro de los Hechos nos encontramos el Concilio de Jerusalén, que se tomaron algunas decisiones. ¿Sabe cuál? Entre una de las decisiones que tomaron es no contaminarse con ahogado. Pero la idea es no contaminarse con ahogado. Y hay gente, hermano, que cuando se le muere alguien, se contamina. Y su mente, bueno, le hacemos rezo, o qué vamos a hacer, y comienzan hasta, cristianos que comienzan hasta a buscar la virgencita para ponerla ya en las 7 escaleras, porque resulta que para el catolicismo romano, para subir al cielo se necesitan unas escaleras, y no la sangre de Cristo, no lo que Cristo hizo en la cruz, sino unas escaleras, y al final de la escalera está una virgencita ya esperando. Qué bonito, ¿verdad? Y cuando la persona comienza a eso, hermano, quizás sí termina contaminado. Y se mete y de paso, cuando llevan al muerto, lo meten a la iglesia católica y él también se mete. Y hoy los predicadores muy serios, hermano, de la palabra de Dios, predicadores muy serios, que han dicho que no hay ninguna diferencia entre el catolicismo romano, entre meterse allí a una liturgia católica y meterse en un lugar donde se invocan demonios, a un sitio de hechicería o de brujería. Dicen que no hay ninguna diferencia. Hermano, hay una diferencia enorme entre el catolicismo romano y el evangelio de Jesucristo. Y usted y yo tenemos que empezar a entender eso. Hay una gran diferencia. A mí se me han muerto familiares y ya han hecho eso un poco de rezo. Dios no me ha parecido, pero ni una vez. Es más, el pueblo evangélico, hermano, ha entrado a una cosa tan extraña. Y es que la última noche, cuando cumple las 9 días de muerto, le hacen una vigilia. ¿Cuál es la diferencia? ¿Sabe? A mí cuando Brunel murió, yo atendí a Brunel en la parte espiritual hasta que Brunel murió. El día que murió, se acabó con Brunel. Y Brunel, y me
pidieron que yo fuera y diera algunos cultos allá. Y yo le dije, bueno, vamos a hacer una cosa. Yo voy a ir tal día y tal día y tal día. Yo fui 3 días, ¿verdad? Y la gente iba, los amigos allí, y allí les presenté el evangelio, les prediqué el evangelio. Pero fueron noches salteadas, así salteadas. Menos el día que cumplía 9 días. Si no fue salteada. Y fui y les prediqué el evangelio. Allí no había nada, allí no había una mesa, allí no había nada. Todo el mundo hacía un círculo y estudiaba la palabra de Dios. Eso se puede hacer. Pero ¿de dónde sacaron eso de que ahora a las 9 noches se le hace una vigilia? ¿De dónde sacaron eso, hermanos? Y eso es contaminarse con el muerto. Y paren ustedes de contar. Imagínense, en las 9 noches usted ayudando a bajar la escalera para ponerla. Y usted es cristiano. Eso es contaminarse, hermano. Y muchos que se han contaminado, hoy están en el mundo, hermano. Yo conocí una mujer que se llamaba Carmen, que donde había un velorio allá estaba ella. ¿Y sabe dónde está hoy? En el mundo y toda torcida. Y una se ve y está toda torcida. ¿Qué día pasé por allá por frente de la casa de ella? Y la veré en una silla de la sentada toda torcida. Después de ser cristiana, se puso a contaminarse con muertos y allá. Les advierto esto, hermanos. Porque eso viene sucediendo. Y eso es muy bonito, hermanos. Vuelvo y les digo, en todos los años que yo tengo en el Señor, yo he visto eso y me he dado de cuenta. Y revisando bien la Biblia, viendo bien la Biblia nos prohíbe a usted y a mí que nos contaminemos con muertos. Que era mi hermano, que era mi tío, que era mi mamá, que era mi papá. Primero está Dios. Primero está Dios. Primero está el Señor. ¿Quiénes no entrarán al cielo? ¿Sabe? Si no hay cielo, o no hay vida eterna, o no hay vida después de esta vida, usted y yo somos unos miserables sin esperanza. Óigase bien, hermano. Si no hay vida eterna, si no hay un cielo, si no hay un paraíso celestial, si no hay vida después de esta vida, usted y yo somos los más miserables, somos unos miserables sin esperanza. ¿Saben qué es lo único que nos da esperanza en la vida? Que al morir aquí vamos a disfrutar de un paraíso celestial, vamos a disfrutar de una vida eterna, vamos a disfrutar de un cielo. Eso es lo único que nos da esperanza, porque cada día que nos vamos a vencer. Esa es la esperanza más grande que tiene un cristiano, hermano. Y si no hay eso, entonces usted y yo somos unos miserables, sin esperanza ninguna, sin esperanza ninguna. Alguien dijo, Madrid, después de la muerte de la reina, de una reina de Inglaterra, él dijo, si no hay cielo, es como un cuento contado por un torpe lleno de sonido y furia, que significa nada. Hermanos, si no hay cielo, usted y yo somos pobres. Vacíos. La expectativa de un cielo es la única realidad que puede hacer
que la vida tenga significado. ¿Por qué la vida suya tiene significado? ¿Sabe, hermano? Mi vida agarró significado, un verdadero significado, el día que conocí a Cristo. Porque conocer a Cristo significa que un día voy a estar en la presencia de Él con Él. Y voy a ir al cielo. Es lo único que tiene significado en la vida, hermano. Porque sabe que usted y yo tarde de temprano. Qué triste, ¿verdad? Y es lo único. Lo único que nos da significado a nosotros. Por eso, hermano, no abandone al Señor. No se desanime. Sígalo a Él. No mire a nadie. No mire a los lados, hermano. Porque cara vemos, pero corazón no sabemos. Mire al Señor. Hónrelo. Ámelo. ¿Sabe? La esperanza de un cielo y la esperanza de una vida eterna y la esperanza de un paraíso celestial es la esperanza más grande que tiene un cristiano. Es la esperanza más grande. Algunos su esperanza la tienen en las riquezas, en que pueden obtener mañana. Hermano, la vida se nos puede ir de un momento a otro. Quiero pedirles que vayamos al libro de Apocalipsis 22. Apocalipsis 22. Usted y yo sin Cristo somos un montón de carne. Sin esperanza. Sin Cristo somos un montón de carne sin esperanza. Dice el versículo 14. Bienaventurado, 22, 14. En el versículo 13 y en el versículo 14 está el programa de Dios para usted y para mí, hermano. Para los que creen en Él. Está el programa de Dios. Y me gustaría más adelante irlo desglosando este programa de Dios. Porque es un programa de Dios hermoso, hermano. Dice así: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho. ¿A qué cosa? Al árbol de la vida. Y para entrar por las puertas de la ciudad. Por las puertas en la ciudad. Esa ciudad es la Nueva Jerusalén. Pero antes, en el capítulo 13, él mira lo que dice: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Y entonces dice: he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Es interesante que él está diciendo: yo soy el alfa y la omega. Y hay otros textos, hermanos, que dicen: yo soy la estrella resplandeciente de la mañana.
la estrella resplandeciente de la mañana. ¿Cuándo aparece aquel lucero de la mañana? ¿Cuándo aparece? Que usted y yo siempre vemos acá, que sale por acá. Cuando la noche está más oscura. Eso es lo que está diciendo el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo está diciendo: yo voy a aparecer cuando la noche esté más oscura. Eso es lo que dice. Hermanos, estamos en un tiempo oscuro. El día que usted ande en las tinieblas, en más tinieblas, ese día Cristo se va a aparecer y usted va a quedar en tinieblas. Por tal motivo, en algunos textos él ha dicho: no durmamos como otros duermen. Es decir, no andemos corriendo como otros que corren. Hermano, cuando las cosas se pongan más feas, ¿y sabe usted que la cosa está fea? Por todos lados. No estoy hablando de lo económico, estoy hablando de la inmoralidad. Las religiones que han alcanzado su cúspide, y estoy hablando de que la gente ya no quiere creer en Cristo, hermano, no cree en Cristo, aunque usted le presente todas las evidencias científicas y sean las evidencias que sean, no quieren creer. Estamos en un periodo de oscuridad. Usted no se da de cuenta que ahora hasta los niños están pegados a un teléfono y pasan todo el día en un teléfono, las mujeres pegadas en un teléfono y pasan todo el día en un teléfono. Cristianos celebrando la noche de Halloween. Y pare usted de contar, estamos en un periodo de oscuridad terrible, hermanos, y cualquier rato Cristo aparece. Porque el lucero de la mañana aparece cuando la noche está más oscura. Párese usted y vea, hermano, cuando ese lucero aparece aquí como a las 4:30 de la mañana. Ese lucero aparece cuando la noche ha alcanzado su cúspide de oscuridad. Y cuando el mundo haya alcanzado su cúspide de oscuridad, que ya lo alcanzó. ¿Sabe, hermano? Mucha gente está queriendo irse a España. ¿Sabe que los predicadores de España y los hermanos allí, serios predicadores serios de España, ellos están hablando muy mal de España? Porque España está sumergida en una total oscuridad, hermano. Allí los hombres andan abrazados, hombre con hombre, mujer con mujer. Allí se pueden casar legalmente. Allí hay sitios de prostitución, y para ustedes contar donde los hombres van y buscan otro hombre y lo montan y se lo llevan o se lo mandan. Hay agencias que lo agarran y se lo mandan a la casa. Él nada más lo pide y allá a la casa se lo mandan al otro hombre. Y sabe usted, hermano, que el juicio de Dios no tarda para España. Cualquier rato le cae el juicio de Dios a España, porque España está en oscuridad. Y estaba viendo las estadísticas, y las estadísticas dicen que solamente un 0,5% de España es cristiano. Un 0,5%, hermano. Del resto son católicos romanos, que van a la misa y después salen a acostarse con el otro marido. España. Y es más, una apostasía terrible de España. Rechazan la palabra de Dios, odian la palabra de Dios, hermano, la odian. Y así estamos llenando al mundo. Es el lucero de la mañana, y el Señor está diciendo, se va a aparecer
cuando la noche esté más oscura. Y Él está diciendo, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y entrar por las puertas en el cielo, en la nueva Jerusalén. Vamos a Apocalipsis, capítulo 3. Perdón, capítulo 1. Versículo 9. Este hombre fue al cielo, hermano. Algunos han dicho, ¿y quién fue al cielo allá y vino para decir cómo era? El apóstol Juan fue al cielo. Dice así: yo, Juan, vuestro hermano, y compartícipe vuestro en la tribulación. Óigase bien lo que está diciendo Juan. Él está escribiendo una iglesia que está siendo perseguida, que está en tribulación. Una iglesia que está maltratada. Y Él está diciendo, yo, Juan, vuestro hermano, y compartícipe en vuestras tribulaciones. ¿Sabe, hermanos? Como cristianos vamos a sufrir. Y sufriremos. A veces sufrimos desprecio, ¿verdad? Por el hecho de ser cristiano. Sufrimos burla. De mí se han burlado. Como cristianos. Y esto está diciendo Juan. Yo soy partícipe con ustedes en la tribulación. ¿Y sabe por qué? Vamos a ver. En el reino y en la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Él dice que estaba en una isla llamada Patmos. Hermano, esa es una isla que queda en la actual Turquía hoy día. En el mar de Egeo. Está esa isla. Donde los romanos deportaban a todos aquellos presos políticos para que murieran allí en esa isla abandonada. Y a Juan, por predicar el Evangelio, lo agarraron y lo llevaron a esa isla ya anciano, para que él muriera allí. Parece, hermano, que Juan los reunía a los que estaban allí, los presos que estaban allí. Pareciera que les predicaba. Porque él dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Este día del Señor no es el día del gran juicio de Dios. Este día del Señor es el día domingo, hermano. Qué interesante que Dios siempre nos hable los domingos, ¿verdad? ¿A usted le habla? A mí me habla los domingos. ¿Sabe quién no le habla? Al que no se lo cree. Y Dios le habló. Estaba él en el Espíritu, estaba él adorando a Dios ese día, hermano. Y ese día lo encontramos en Hechos, capítulo 20, versículo 7, no lo voy a leer. Pero ese día equivale al domingo, hermano, porque no equivale al día del gran juicio de Dios, porque también en la Biblia es llamado
el día de la ira de Dios. Aquí lo llama el día del Señor. ¿Sabe, hermano? El pecado no lo deja hacer. Yo creo que los grandes problemas que tiene esta iglesia es que muchos no se congregan. Se van a otra cosa, se van al negocio, se van a otra cosa, hermano, a otra cosa y no se congregan. Ayúdenme a orar por eso, hermano. Ayúdenme a orar por eso. Es interesante que él dice, yo estaba en el Espíritu el día del Señor y oí una voz detrás de mí, una gran voz como de trompeta, que decía, yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe un libro, lo que ves, y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Y él nombra cuáles son esas 7 iglesias. Pero vamos a ver en el 4 qué fue lo que pasó con Juan. ¿Qué fue lo que pasó con Juan? Él le da el mensaje a las 7 iglesias, escribe lo que Dios le iba a decir a las 7 iglesias, lo que el Señor le iba a decir a las 7 iglesias, y luego en el 4 dice, después de esto miré, y he aquí, 4:1. Después de esto miré y he aquí una puerta abierta. ¿A dónde? Cielo. Entonces, ¿dónde estaba Juan? En el cielo. Y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y entre todas esas cosas que Dios le mostró cuando él fue al cielo, porque hay un cielo, hermanos, y si no hay un cielo, usted y yo somos unos pobres miserables, sin esperanza. Y entre una de las cosas que le mostró fue quiénes iban a estar en ese cielo. ¿Quiénes iban a estar en ese cielo? Porque en todo Apocalipsis, hermano, está el programa de Dios para nosotros, la iglesia, y el programa de Dios para los impíos, hermano. ¿Cuál va a ser el programa de Dios? ¿Qué va a pasar? Por el que no quiere tomar partido serio por el Señor. ¿Qué va a pasar? Mire el 22. Apocalipsis 22. Aquí está el programa de Dios, hermano, en Apocalipsis. No me dé miedo leerlo, como me dijo alguien que día. Cuando le asisté a Apocalipsis, le digo, ay, a mí me da miedo Apocalipsis. Le dije, me da miedo porque usted está muerto. Pero si usted tuviera a Cristo, usted no le daba miedo. Arrepiéntase. Y me dijo, ay, es que yo soy católica, yo soy muy católica. Y eso es lo mismo. Le dije, es lo mismo para usted, pero no para Dios. El Dios de la Biblia, le dije, el Dios de la Biblia no es el Dios del catolicismo romano. Hermano, el Dios de la Biblia no es el Dios del catolicismo romano. El catolicismo romano tiene otro Dios. ¿Sabe usted que ahorita el Papa actual sacó un decreto en el que dice que María no es corredentora? Cuando por muchos años, muchísimos años, otro Papa sacó un decreto que decía que María era corredentora. Ahora este dijo que no era corredentora. Porque ¿sabe qué, hermano? Es tanta la presión
de los grandes teólogos y filósofos y filólogos de la Biblia, estudiosos de la Biblia, que los tienen acorralados. Y los han acorralado, hermano. Y han tenido que decir que ya no es corredentora, no es corredentora. Una herejía del diablo, hermano. El único redentor se llama Jesucristo. María no es ninguna corredentora. Entonces el Dios de la Biblia, yo le decía a ella, el Dios de la Biblia no es el Dios del catolicismo romano. El Dios de la Biblia no se consigue por ningún lado el rezo a los muertos. El Dios de la Biblia no canoniza santos. No, hermano, ¿sabe qué dice el Dios de la Biblia? El Dios de la Biblia le dijo allá, el propio el Señor Jesucristo le dijo, en el cielo el más pequeño será el más grande. Y dejó la oportunidad para todos. En el cielo el más pequeño será el más grande. ¿Y quién es el más pequeño? ¿Quién es el más pequeño? El que saca de su corazón el odio, el que saca de su corazón el rencor, el que saca de su corazón la envidia, el que saca de su corazón la avaricia, el que saca de su corazón la idolatría, el que saca de su corazón la fornicación, el que saca del corazón, hermano, el que verdaderamente cae humillado delante del Señor y deja que el Señor sea el Señor de su vida. Ese es el más pequeño y es santo para Dios. Y yo le dije a esta mujer, yo le dije, ¿sabe qué? Que si me pongo a explicarle a usted, yo creo que se nos va a llegar la noche, porque es larga. Imagínense, el catolicismo romano enseña que los 7 sacramentos son para salvación, que el que no tiene los 7 sacramentos no es salvo. Hermanos, ¿y dónde queda lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario? Y la Biblia, por lo contrario, nos dice que el que cree en el Hijo tiene la vida, pero el que no cree en el Hijo no tiene la vida. Es decir, el que no tiene a Cristo no es salvo. Así tenga lo que tenga. Si no tiene a Cristo. Y otro texto nos dijo el propio Señor Jesucristo: el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Él. Si usted no tiene a Cristo y no tiene el Espíritu de Cristo, usted no es de Él. Así tenga los 8 sacramentos, los 20 sacramentos. Y una de las cosas que le hice ver a ella, le dije, en ninguna parte de la Biblia nos encontramos un purgatorio. En la Biblia nos encontramos 2 lugares, el infierno y el cielo. Y le di las razones por qué no se encuentra un purgatorio en la Biblia. Porque si hubiera un purgatorio, ¿para qué Cristo vino entonces? Vaya usted allí a purgar y después que pague todos sus pecados va a saltar al cielo. Por demás está la muerte de Cristo. ¿Se dan de cuenta, hermano, que el Dios de la Biblia no es el Dios del catolicismo romano? Por tal motivo usted y yo no tenemos que andar en rezos ni cosas por el estilo. Porque eso debería del diablo. Podrá ser nuestra mamá, nuestro papá, nuestro tío, nuestro amiguito, podrá ser quien sea. Pero si es contrario y ajeno a la palabra de Dios, yo no me embarco. Aquí era el programa. Y dice que lo primero que dice es, vamos a ver, ¿quiénes no estarán en el reino de los cielos? Capítulo 15, versículo 15, 22:15, 22:15.
Él dice que bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad, es decir, la nueva Jerusalén. Bienaventurados los que vienen a Cristo, se arrepienten y son lavados por la sangre de Cristo. El Señor les dice, esos entrarán en esa ciudad. Pero, más los perros, 22:15, más los perros estarán. ¿Quiénes son los perros, dijimos? Los perversos. El que anda en perversidad. Esos son los perros. Hay gente perversa, que aún violando hasta niños. ¿Quiénes más no estarán? ¿Quiénes más? Los hechiceros. Esta palabra es muy interesante, hermano, porque los hechiceros no solamente se refiere a los que hacen hechicería, sino que también los practican. Es una palabra que abre el abanico. El abanico lo abre. No solamente el que hace la hechicería, sino el que la practica, el que consulta brujos. Dice, ustedes no entrarán al reino de los cielos. Hermano, y eso le costó al rey Saúl. Saúl consultó a una hechicera. Y sabe que por consultar a una hechicera murió como un perro, Saúl. Y uno de los reyes que se perdió para siempre fue Saúl. Al final de su vida, al final de la carrera de su vida, terminó consultando a una bruja. ¿Sabe, hermano, que la hechicería trae más pobreza y miseria? Maldición, hermano. Trae maldición y más pobreza y miseria. Hermano, yo conozco a algunos que eran hechiceros, brujos, arruinados. Una vez fui a Barquisimeto y allí mientras estaba, le atendí el negocio de hechicería a un brujo. Entonces cuando llegaban los clientes yo le decía a él, ¿y qué? Me preguntaba por el brujo y yo le decía, no está, él salió. Entonces yo le dije, ¿y eso qué? No, que venimos a consultar. Les dije, ¿ustedes lo conocen a él? Sí. Le dije, mire, ¿saben qué? Él no puede ni con las propias cargas que él tiene. Él no puede ni con la propia ruina que él tiene. Ruina espiritual, ruina familiar, y para usted de contar. Y usted viene a que él le resuelva los problemas cuando él no puede resolver ni siquiera los de él. Ven a Cristo. Cristo te ofrece vida eterna en salvación y confía ese problema que tiene, confíaselo a Él, porque Él es el único que tiene potestad sobre todas las cosas. Y les predicaba el Evangelio, no, y se iba. Y llegaba el otro y lo mismo, y llegaba el otro y se lo tenía y se iba. Pero tal que pasé casi toda la mañana atendiéndole a el negocio al cual. Pero yo estaba atendiendo el negocio de mi padre. Hermanos, arruinados. La mayoría son unos pobres arruinados. ¿Y usted va a que le resuelva la vida a usted? Ay, qué ignorante usted. Y qué ignorante fui yo. Qué ignorancia, cuánta ignorancia. El Señor dice que no entrarán al reino de los cielos ni quiénes más, ni los fornicarios. Los fornicarios, los que cometen pecado sexual, en todos sus ámbitos. En todos sus ámbitos. Los homicidas. Hermano, ¿sabe que ahorita hay más homicidas? Ahorita hay muchos homicidas que tienen legalidad para asesinar. ¿Sí? ¿Usted no sabía que hay quienes ya tienen licencia para asesinar? Las mujeres tienen licencia en algunos países para asesinar a los niños que llevan dentro de su vientre. Ya les ha aprobado, les es permitido ir a unas clínicas
Ya tienen nombre esas clínicas y ya pueden ir allí y asesinar al niño que llevan dentro de su vientre. Estaba viendo que días el asesinato de un niño, hermano, dentro del vientre, cómo lo asesinan. ¿Sabe que lo inyectan? Cuando lo inyectan en la médula, hermano. Al niño, porque tienen aparatos especiales y lo inyectan en la médula. Y ¿sabe qué, hermano? El niño dentro del vientre se desespera agarrándose de la mamá, agarrándose del vientre de la mamá, agarrándose de la mamá. Eso me dio como nervio, hermano. Eso me dio como tanta tristeza y dolor. Sí, los asesinos. Porque usted cree que la mayoría de los asesinos son los que agarran una pistola y matan a otro. Sí, son asesinos. Hay muchos asesinos. Y hay gente que está asesinando a la familia, hermano. ¿Sabe usted que cuando una mujer sale y se va con otro hombre y tiene niños pequeños y abandona a su marido y abandona a su familia, está asesinando a algunos niños, hermano, le está asesinando su autoestima? ¿Cuántas mujeres no han asesinado hoy a sus niños por irse a Estados Unidos a hacer plata, por irse a Chile, por irse a Perú? Asesinaron a sus niños, los dejaron al cuidado de otro, hermano. Cuando un niño necesita el amor de su mamá, de la mamá. Y los asesinaron, les asesinaron su... Y eso más adelante les pasa factura. Eso les va a pasar factura. Algunas están asesinando el amor de su esposo, el amor de la esposa. Lo están asesinando. Hermano, ¿qué es lo mejor? Que estemos juntitos como palomas, así como está Emily. Eso es lo mejor, hermanos. Para eso el Señor nos constituyó. Para que estemos juntos. Cenamos una sola carne. A veces ella, cuando yo tengo dolor, me gusta mentorcito. Pero si usted está solo, ¿qué me gusta mentor? A veces asesinamos el matrimonio. Y paren ustedes de contar, hermanos. El asesinato es amplio en la Biblia, hermanos. No heredarán el reino de Dios. No heredarán. Y perdónenme que les diga las verdades establecidas en la palabra de Dios. Que no puedo estar aplicando masa. Los homicidas, los idólatras. Hablamos de eso, la idolatría en todas sus manifestaciones. Toda cosa que es objeto de adoración y no es Dios, se llama idolatría. Todo lo que es objeto de adoración que no es Dios. ¿Sabe, hermano? Cuando usted adora demasiado a un marido, eso se llama idolatría. Usted tiene que adorar a Dios. Sí, usted le falta tener respeto a Él. Le debe haber, pero Dios está primero que Dios, porque cualquier rato se muere y usted queda solo o solo. ¿Sí? Algunos saben que dicen, hermano, y escriben hasta por internet: mi hijo lo es todo, 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 todo. Eso se llama idolatría. Sí, los tenemos que querer, amar, cuidar. Pero primero queremos amar a Dios. Y tengo que empezar: ¿a quién estoy llamando más? ¿Al niño o a Dios? ¿A quién estoy llamando más? ¿Al trabajo o a Dios? ¿A quién estoy llamando más? ¿Al juego o a Dios? Tengo que empezarlo, hermano, porque si no me convierto en un idólatra. Si usted no viene a congregarse por causa del teléfono, porque se acostó a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana, ese es su Dios, ese es el que usted está adorando, ese es el que usted le tiene el primer lugar en su vida, y eso se llama idolatría. Es muy amplia, como hemos venido diciendo, es muy amplia. ¿Quién es más? Todo aquel que ama y hace mentira. Hermano, los mentirosos no van a entrar en los cielos. Olvídese, hermano. Este es el programa de Dios para los que quieren ir al cielo. Y es el programa de Dios para los que quieren ir al infierno. Si
usted quiere ir al infierno, manténgase en la mentira. ¿Sabe, hermano, que hay gente que ya no se le puede ni creer? Hay dos personas que yo ya no le creo nada, hermano. Por no decir que tres. Porque están llenos de mentira, hermano. Ya me están diciendo la verdad. Y yo dudo, hermano. ¿Y sabe por qué dudo? Porque están llenos de mentiras. Hay gente que cree que le puede meter mentira a otro y se va frescolita. No, hermano, a veces las mentiras se las casan a uno. Se las casan. Los mentirosos. Tenga cuidado, hermano. La Biblia dice que cada uno hable verdad con su prójimo. Hable verdad. Hable usted la verdad, cuéntele la cabeza. Pero hable verdad. Diga, sí, yo la gané. O sí, yo hice tal cosa. Hable verdad. Cuidado con la mentira. Vamos a ver la otra lista que se encuentra en Apocalipsis 21, denle para atrásito, está la otra lista del programa de Dios. ¿Sí? ¿Lo consiguieron? El 7, versículo 7. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Por tanto, va a entrar conmigo al reino de los cielos. ¿Quién? El que vence. Ayer le subí un video al grupo de la iglesia, subí un video, hermano, de unas grandes realidades que decía un hermano pastor. Hermano, aquí tenemos lucha, tenemos esto, tenemos esto. Pero ¿sabe qué me dice el Señor? Que yo debo vencer. Y el que venciere, el que esté dispuesto a darlo todo por el Señor, y el que el Señor sea el Señor de su vida, y que Él lo honre, lo ame con toda su fuerza, el que verdaderamente esté dispuesto hasta poner el pellejo por el Señor y venciere. ¿Sabe, hermano? Se necesita decirle no a muchas cosas. Se necesita decirle no a muchas cosas. A veces a privilegios, hermano. Por el Señor. A veces tenemos que renunciar a cosas. Por el Señor. Hay gente que no está dispuesta a renunciar a nada. Pues entonces no entrará al reino de los cielos. Hay quienes no están dispuestos a renunciar al amante que tienen. Y por eso el Señor Jesucristo dijo, allá en uno de los evangelios, que la gente no venía a Él por no renunciar a sus pecados. Digo, que la luz de este mundo vino, pero los hombres amaban más las tinieblas que la luz. Aman más el mundo, hermano. Aman más otras cosas que el Señor. Por eso la iglesia está así. Y perdónenme que les diga esto. Porque cuando yo amo más al Señor, significa que tiene que ser algo muy duro, hermano. Muy duro, para decir. Hoy no voy a tolerar. Tiene que ser algo ya que se salga de
Pero que alguien me diga, mire, venga que yo le voy a dar una plata, mañana le voy a dar una plata. No, guárdamela, déjenmela para acá, yo voy hermano. O yo voy a Luis. O yo voy después que salga del punto. Para eso se necesita ser un vencedor. ¿Cómo es posible que tú trabajaste 7 días, 6 días? Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. Y el domingo también quieras trabajar. ¿Sabe, hermanos? A veces nuestra ausencia le hace daño a la iglesia, porque otros se desaniman. Y toda injusticia es pecado, y Dios la cobra. Dios la cobra, hermano, Dios la cobra. Y por eso cuando voy a veces a orar por alguna persona, oro con mucha sabiduría. Le pido al Señor sabiduría para orar. No sea que Dios me está cobrando y yo vengo ahí a meter. Hermanos, no esperemos que nos toquen la línea de nuestros ojos. A veces Dios hace operaciones rústicas, duras, hermano. ¿Sabe cómo eran las operaciones de antes? A sangre fría. Hermano, a veces Dios hace operaciones a sangre fría. Donde nos duele mucho, hermano. ¿Sabe? Hay hermanos que Dios ha hecho una operación que le ha quitado el niño. Yo vi una vez por televisión que fueron unos hermanos a don Francisco, cuando don Francisco entrevistaba gente, y ellos tenían un niño, y cuando el niño, cuando el tiempo estaba así un poco abrumado, ellos no iban a la iglesia, hermano. Eso fue en Chile. Y había frente a la casa de ellos había un campo así grande, donde los niños jugaban fútbol, y jugaban cosas ahí. Y el niño estaba ahí jugando en pelota ahí. Y venía una avioneta fallando, y al único que mató fue al hijo de ellos. Al único. Donde había muchos más niños, cuenta él, a don Francisco, le contaban ellos dos, el esposo y el esposo estaban ahí, le contaban. Y ellos decían, creemos que fue por desobediencia a Dios. Entonces ellos dijeron, pasamos un tiempo de mucho dolor, la pérdida de nuestro hijo, el único que teníamos. Y de paso mi esposa no podía parir más. Y se había hecho una esterectomía, no, ella se había hecho, le habían cortado las trompas. No, le habían cortado las trompas, porque las ligaban entonces se volvían a soltar. En ese tiempo, había un tiempo que ligaban, que amarraban y las trompas las podían soltar y volvían. Pero esta era cortada, las trompas. Entonces don Francisco le pregunta, ¿y qué hicieron? Bueno, nos arrepentimos. Le dijimos al Señor que nosotros éramos culpables. Porque Dios nos dice en Hebreo que el que ama disciplina y azota todo el que viene por Dios. Vamos a verlo, hermano. Hebreos 11. Dime para Hebreos 11. Hermano, eso me da mucho miedo por aquí. Hebreos 12. ¿Sí lo consiguieron? Versículo 6. Porque el Señor al que ama disciplina. ¿Y qué le hace? Hermano, el azote. ¿Cuándo usted le da azote a un hijo? Cuando no quiere hacer caso, hermano, de manera voluntaria. Usted le dice, no deje eso. Usted se lo está diciendo, le está diciendo de manera voluntaria. Y pone al pastor a decirle. Y pone al otro hermano, el que predica allá, el que predica acá, y pone a la Biblia a decirte, pero tú no quieres. Porque ¿sabe qué, hermano? A veces nos convertimos en eso y la Biblia dice que el látigo es para el necio.
para la espalda del necio. Entonces el Señor viene con el azote. Hermano, el azote a veces puede ser un cáncer. A veces puede ser la casita que no está. Bueno, para usted de contar. Puede ser quedar truco de una azul. No sé, hermano. Pero es una azota. Azota a todo aquel que recibe por hijo. ¿Para qué? Vamos a ver el 10. ¿Para qué lo hace el Señor? Y aquellos ciertamente por pocos días, está hablando de que los padres nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso. ¿Para qué nos azota? ¿Ah? Ahí está, hermano, léelo, ahí está clarito. ¿Qué dice? Para que participemos de su santidad. No quieres meterte en la santidad. Entonces Dios te da razón. Porque Él no quiere hijos que anden en la injusticia. Él quiere hijos que anden en santidad. Así como usted no quiere hijos que anden en la droga, ¿verdad que no? Ni que anden en el alcohol, ni que anden en otras cosas. Así Dios no quiere que usted tampoco haga. Entonces viene la sola. Y dice que ellos se arrepintieron. Le pidieron perdón a Dios, el Señor los consoló, los fortaleció y al tiempo, al año, a los 2 años, le dijeron al Señor que Dios quería controlar. Y resulta que la mujer salió embarazada así, con las trompas cortadas, y salió embarazada en 8. Lo bonito que es el arrepentirse, ¿verdad? Pero arrepentirse de corazón. Salió embarazada del morocho, lo tuvo. Ajá, ¿y qué pasó? Lloviera, tronara, relampagueara, agarrábamos nuestros morochos y para la iglesia. Y que teníamos tal cosa para la iglesia. Dejamos de ser desobedientes a Dios. Los cobardes. Hermanos, ¿saben quiénes son los cobardes? Los que no son valientes para seguir a Cristo. Eso es lo que la Biblia nos declara cobardes. Los que no son valientes para seguir a Cristo. Los que no son valientes para decirle no al mundo. Los que no son valientes para decirle no a sus pasiones y deseos. Esos son los cobardes, hermanos. Miren, Apocalipsis 3. Apocalipsis 3. ¿Lo consiguieron? Perdón, hermano. Estamos en el 21:8, ¿verdad? Sí. 3:21. 3:21, ¿sí? ¿Lo consiguieron? Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono. ¿A quién? Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu le dice a los creyentes. Oiga lo que el Señor está diciendo. No, hermano, los cobardes, los que hoy no me voy a congregar porque es que me miró mal, es que me miró feo.
hijo aquel, y no hay el otro. ¿Sabe qué, hermano? Ese va a andar como una marioneta. ¿Y sabe por qué va a andar como una marioneta? Porque en todas las iglesias donde vaya se va a encontrar impíos. Y se van a encontrar inmaduros en la fe. Inmaduros en la fe, impíos. Hermano, ¿sabe qué dice el Señor? Allá en 1 Corintios, Él le dice a los corintios, yo no les pude hablar a ustedes como espirituales, yo les tuve que hablar a ustedes como carnales, porque son carnales. Ustedes no tienen madurez espiritual. Hermano, los niños son los que se pelean por una metra. ¿Y saben por qué se pelean por una metra? Porque ellos no tienen madurez, hermano. Pero ¿saben qué cosa es fea? Ver dos mujeres grandes o dos hombres grandes peleándose por una metra. Eso demuestra el grado de inmadurez tan terrible que hay en algunas personas, hermano. No, porque me mira feo. No, porque yo tuve un problema con él. O yo tuve un problema con ella. Y no tiene la madurez suficiente para decirle, perdóname. Perdóname. ¿Sabe qué dice la Biblia allá en Mateo que dijo el Señor Jesucristo? El Señor Jesucristo sabe qué dijo, hermano. Mire lo que Él dijo. Él dijo que si tu hermano peca contra ti, ¿qué debes de hacer tú? Vaya, reconcíliate con él y pídele perdón. Vamos a ver. Pero no es que él me trató así, Vaya y pídale perdón. Aún cuando el ofendido fui yo debo de ir a pedir perdón. ¿Se da cuenta que la palabra de Dios en algunas cosas es como al revés? Si usted se queda esperando que él venga a pedirle perdón a usted, hermano, usted le va a seguir dando puertas al diablo y el diablo te va a zarandear. Te va a hacer un coleto. Aún cuando tú fuiste el ofendido, tú tienes que ir y decirle, mira, perdóname. Y se acabó. ¿Sabe cómo se llama eso? Madurez. Pero también se llama obediencia a la palabra de Dios. Así de sencillo. El que venciere, vamos a dejarlo hasta aquí porque creo que me entendí. Póngase de pie, hermano. Padre Santo, gracias por su amor infinito. Gracias por hablarnos a nuestra vida. Gracias, Padre querido, por amarnos. Porque si tú nos exhortas en tu palabra, nos desafías, es porque nos ama. Es porque tú quieres que nos sentemos contigo en tu reino. Al amarte a ti. Y una vez que te amemos, amar tu palabra, obedecer lo que tú nos mandas en tu palabra. Oh Padre amado, estamos agradecidos de que todavía nos siga hablando. Estamos agradecidos de que a través de tu palabra nos des esperanza y podamos vivir con esperanza. Y por eso te alabamos, te bendecimos en esta mañana. Por favor, trata con los corazones de cada uno, de aquellos que han creído en ti. Saque cualquier cosa que haya en su corazón,
Libérale, libértale, fortalécele, ayúdale. Si alguien está cojeando, si alguien se ha caído, ayúdale, ayúdalo, Dios amado. Renuevas tú su fuerza, renuevas tú, Señor, su vida. Ayuda a entender tu palabra y trata con él de manera especial. Por favor, hoy te lo pido en el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo. Guarda nuestras entradas y salidas. Guárdanos del mal. Guárdanos de todas las acechanzas de Satanás y sus demonios. Guarda nuestra familia, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestras nueras, nuestros yernos. Y cada uno de nuestros padres, por favor, guárdalos. Y aquellos que no te conocen, ayúdalos a venir al conocimiento tuyo. Ayúdalos a venir al conocimiento tuyo, Padre amado. Hoy te lo rogamos en Cristo, tu Hijo amado. Y en Jesucristo te damos muchas gracias por todo lo que haces por nosotros. Fortalécenos cada día en la fe. Renueva nuestra fuerza cada día. Y ayúdanos para cada día andar con temor y temblor. En todo lo que hemos pecado, perdónanos. Perdónanos, te lo rogamos. En el nombre bendito de tu amado Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y te doy muchas gracias.